Ya se me andaba olvidando encender la transmisión, señoras y señores. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos estén escuchando esta nochecita de domingo 9 de febrero de este año 2025. Ahí estamos, ya estamos conectados, ya estamos. Estamos en vivo, sí se escucha lo que estamos haciendo. Ya tenemos por ahí una breve persona que nos está viendo. Bueno, estamos a unos cuantos minutos de una de las palizas más interesantes de los Super Bowls, que es la que le están acomodando las Águilas de Filadelfia a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Un resultado que además consagra a las Águilas de Filadelfia como equipo que destruye dinastías. Pararon a unos Patriotas que no llegaron al tricampeonato y hoy pararon a unos Kansas City Chiefs que hace 2 años les ganaron en la partida en la Super Bowl. Y ahorita pues ya no hay manera, o sea, tendrían que hacer algo punto menos que milagroso, jugar con nota, lo cual ya con el tiempo que queda para jugarse, pues ya no hay manera, ya no hay manera, pero la verdad es que sí estuvo bastante extraño el marcador. En este momento quedan 3 minutos por jugar y van 46. O sea, no, ¿de dónde sacarían con 3 minutos 30 puntos los Kansas City? Tendrían que jugar tan mal a las Águilas como jugaron en la primera mitad y en la primera parte, como han jugado mal los Kansas City. Hoy ocurrió algo muy raro. No sé si porque les apostó Donald Trump a favor, les costó, no sé si porque se sintieron confiados a que iban a ganar el partido. Muchas cosas pueden ser. Lo cierto es que hoy vimos un partido que no se esperaba, que no estaba presupuestado, de lo que se tenía pensado que iba a ser uno de los encuentros más cerrados o más aguerridos, casi una batalla homérica para narrarse con los tiempos de los tiempos, terminó siendo pues una paliza de chamacos de secundaria, donde el grandulón del grupo agarró desprevenido al chamaquito y le dijo, trae topper porque te voy a dar hasta para llevar. Entonces, pues sí, todo parece indicar que este va a ser el marco de este partido de los Kansas City Chiefs contra las Águilas de Filadelfia. Entonces, pues ahí está ese resultado que quedará un tanto cuanto para la historia. No sé si es uno de los marcadores más abultados de diferencia entre un equipo y otro, pero pues debe ser. Eh, es más, vamos a buscar el dato. Uh -huh. Las palizas. Aquí dicen que las palizas de las más grandes fue San Francisco 49 contra los Broncos de Denver, 55-10. Luego tenemos los Halcones Marinos de Seattle, 43-8 a los Broncos de Denver, 35 puntos de diferencia. Aquí están 46, así que son 34 puntos. Quedaría como la tercera, porque en el Super Bowl 22 Washington le ganó 42-10 a los Broncos de Denver. A menos, claro está, que todavía pueda ser calificado. 35 puntos de diferencia, nosotros no es el de los Dallas Cowboys contra los Buffalo Bills, la última vez que los vaqueros fueron campeones. Entonces, pues ahí queda ese marcador también para la historia. Entonces, pues sí. Eh, tremendo. Eh, pues sí, sin duda alguna, creo que ese marcador va a quedar para la historia. Y bueno, pues aquí andamos. Ahorita sigue el marcador, sigue touchdown de los Kansas City Chiefs, 40-12. Bueno, ya por lo menos ya no va a ser tan dura la diferencia. 28 puntos, si cae el gol de campo, pues va a ser otro punto, pero nada más. Pero pues no cabe duda que sí fue una gran diferencia. No los dejaron hacer. Mi estimado Osvaldo Acosta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues aquí narrando de esta leve paliza que le están dando a los vaqueros. Y bueno, entre los que nos vean, los que nos están mirando, si ustedes se dan cuenta, ha desaparecido de la pantalla el logotipo de Entre Estantes y regresa el logotipo de la empresa que nos permite transmitir de manera gratuita nuestros programas. Y esto se debe primordialmente a que el plan que nos estaban vendiendo, pues fue de alguna manera una confusión, vamos a dejarlo en que fue una confusión, y pues
no pudimos hacer el pago de ese plan que nos estaban ofreciendo, entonces pues hemos regresado al plan gratuito, no se puede de otra manera, seguimos un poco tanto atrasados pues para poder invertirle más, no es por falta de ganas, es por falta de recursos, porque finalmente pues entre estantes es un divertimento en gran medida, porque no se ha podido, como dijeran en mi pueblo, no se ha podido monetizar. Les recuerdo que tenemos las transmisiones en YouTube y tenemos las transmisiones en TikTok, que hoy vamos a platicar un poco de ese mismo libro que platicamos en el streaming que hicimos de YouTube, de TikTok, que lo pusimos por aquí. Pero bueno, pues ahí está ya el resultado, ¿cómo va? 40-14. Cayó gol de campo, 40-14 eh, con 2 minutos 54 segundos por jugar. No creo, o sea, ojalá y por lo menos levanten un poco más el marcador para tener un poco de dignidad los jefes de Kansas, pero ya es muy difícil. Los Eagles aprendieron muy bien la lección de lo que vieron con los Kansas City Chiefs, sin duda alguna, porque solamente así se entiende la manera en que han ganado este partido, porque les digo, pues ya es imposible que con menos de 3 minutos por jugar le puedan dar la vuelta al marcador, o si quiere empatar. Entonces, pues, claro, el capital siempre es necesario. Ahorita que dice usted, recordaremos, hablando que Entre Estantes es un programa de libros, que la esposa de Karl Marx, entrevistada cuando muere Carlos Marx, es preguntada por un periodista y le decía, ¿qué opina usted de la obra de su marido, El Capital? Y le contesta Jenny Marx, yo habría preferido que mi marido se dedicara un poco más a hacer capital que a escribir sobre él. Entonces, pues sí, de repente hay que hacer un poco de capital, aunque no escribamos sobre él. Y fíjense ustedes que también en ese tenor se circunscribe el tema de la literatura, de la lectura, y pues espera de que si una persona a la que invitamos nos acerque al programa de hoy, que ya le mandamos la invitación, quiero platicarles con ustedes, ya me lo volaron, ahorita lo voy a localizar donde anda, del libro Dignidad Parlamentaria. Es un libro que el día de ayer hicimos el enlace de TikTok, el viernes hablamos de este libro en TikTok, pero creo que es importante dar un poco la plática, aunque vamos a entrevistar. Es un libro donde se hace una revisión histórica, parlamentaria y cronológica de un acontecimiento, y su autor lo narra sobre todo en primera persona porque él estuvo ahí, él estuvo en esa situación, narra de primera persona lo que sucedió y sin duda alguna pues sí nos lleva a la necesidad de uno, conocer nuestra historia para saber que se puede enfrentar al centro del país políticamente hablando. Dos, que a veces se nos olvida que los equilibrios de poderes también se dan de la federación hacia las entidades federativas. Y tres, que sin duda ser político entraña de repente llevar decisiones fuertes que te pueden costar. Entonces sí es interesante ese texto, no quiero profundizar más en él. Pero esto me recuerda, por ejemplo, este libro, y quiero platicar sobre él, porque por ahí tenemos un proyecto que queremos, así que queremos vender, y es este. Los grandes textos políticos de Jean-Jacques Chevalier, un profesor de la escuela de la Escuela de Administración de París. Entonces, este libro es un análisis de textos desde El Príncipe de Maquiavelo hasta Mi lucha de Adolfo Hitler, pasando por las obras generales sobre el Estado. Y bueno, pues en este libro lo que hace el autor es una revisión de esos textos políticos desde una triple esfera. La obra en sí, el autor de la obra y el contexto donde el autor escribe la obra. Me pregunta Oscar Gómez, ¿qué es el BRICS? El BRICS es una organización de países en vías de desarrollo que está buscando hacerse escuchar dentro del concierto de las naciones y se forma de los acrónimos. Es el acrónimo de los nombres, de los primeros nombres de los países que integran esta institución. Brasil, Rusia, eh, India, China y Sudáfrica. Esto es el BRICS. Aunque ya su membresía ha aumentado, ya han aceptado más países y están pues con proyectos, pretenden hacer proyectos comunes que ayuden al desarrollo de países. Por ahí se rumoró en algún momento que querían hacer una moneda especial que pudiera hacerle frente al dólar y por consecuencia pues poder buscar un mayor equilibrio comercial. Esto no se ha concretado, además de que ahora con la amenaza de Donald Trump de que aquellos que renuncien al dólar tendrán que atenerse a las consecuencias, bueno, pues ahí también está. De hecho, como parte de las noticias es importante señalar que el día de hoy Donald Trump anunció que a partir de mañana entran en vigor nuevas
aranceles a la importación de acero y de aluminio. Y esto es para todos los países que exporten hacia Estados Unidos acero y aluminio, no importa quiénes sean. O sea, hasta México en sus exportaciones de acero y aluminio va a tener ese arancel del 25%. La consecuencia de estos aranceles es que ya estamos rumbo a una guerra comercial, salvo México y Canadá, que amablemente Trump renunció por un mes, bueno, en el caso de febrero, por 28 días, a la imposición de estos aranceles. Si se demuestra que se está trabajando para detener el flujo de fentanilo y de migrantes, y que nos ha resultado en el caso de México con el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional para resguardar la frontera, bueno, pues hay aranceles para varios países, entre ellos China. China ya respondió imponiendo aranceles y Estados Unidos pues dijo que pues van a hacer lo propio, van a imponer sus propios aranceles. Entonces, pues esto va camino a convertirse en una verdadera guerra comercial donde va a haber muchos perdedores y yo dudo mucho que vaya a haber un ganador, que en este caso sería Estados Unidos, como lo quisieran ellos ver. Lo veo difícil, entonces pues sí está complejo, sí está complejo el tema. Les reitero, por cierto, me preguntan aquí en corto sobre el tema de de mi, de mi TikTok. Como yo soy malo para este tema de los enlaces, pues voy a tener que ponerles ahí, eh, ahorita les voy a decir, pues les voy a poner el nombre de usuario, compartir perfil, eh, copiar enlace. A ver, vamos a ver si podemos mandárnoslo y por lo menos pues ahí platicárselos. Bueno, ahí les he compartido dentro del WhatsApp de la difusión de Entre Estantes el enlace de Entre Estantes. Vamos a ver si podemos en algún punto abrir el WhatsApp para poder, para poder hacerlo. Entonces, pues sí, sin duda alguna, los BRICS es una idea, no está mal, pero se enfrenta a varios problemas. No soy una voz, no un eco. A veces eso se cuesta un poco de trabajo. ¿Qué va a pasar con la guerra comercial? Bueno, van a pasar muchas cosas. Algunos países van a tener que empezar a diversificar. Va a haber alineación de países con unos o con otros. En el caso de Donald Trump, pues por lo pronto ya tiene un aliado en la persona de Javier Milei que está siguiendo todo lo que Donald Trump le propone. Quiero suponer que ya terminó la patiza, ya aumentó el número de personas que nos están sintonizando. Se agradece. O sí va a entrar nuestra invitada y ojalá y sí entre para que podamos ver, platicar y todo. Pues 40-20, ya no fue tan dura la patiza, los Kansas City se acaban de anotar otro touchdown, faltando 1 minuto con 48 segundos. Faltan 20 puntos, no los van a alcanzar a hacer, sería tremendo que los alcanzaran a hacer, pero por lo pronto no va a quedar tan indigna la derrota, la van a vender, si no cara, por lo menos van a caer de cara al sol. Entonces, pues sí, los BRICS, Milei ya está a favor de Donald Trump, dice que él lo va a seguir hasta la ignominia. Tan es así que anunció su retiro de la Organización Mundial de la Salud sobre pretexto. Sí, claro, arriba las Águilas, pero no las de Filadelfia. Yo le iba a los Kansas City Chiefs, versía arriba las Águilas de la América que siguen invictas en el torneo. Pero esa es otra historia. 40-22 el marcador ahorita, faltan 18 puntos. No creo que sea tan fácil. Fíjense ustedes que el día de ayer, cambiando de un poco de tema, pero no tanto, fíjense que el día de ayer me recomendaron el libro que les voy a presentar ahorita, que se llama La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni. Y nos hace una reflexión el autor sobre un tema, digo, reserva de leerlo y sobre la plática que hemos tenido con el muy buen amigo Marcelo. Gracias por un placer conocerte, Marcelo. Marcelo es un ciudadano chileno que el día de ayer vino junto con su esposa a México. Son conocidos de mi esposa, los llevamos a Teotihuacán
para que volvieran a visitar, porque ellos ya conocían, pero tuvimos una gran plática y de esa plática, de hecho, están saliendo algunos puntos que tal vez se vean reflejados en algunos temas académicos que estoy empujando, que obviamente se irán platicando aquí con ustedes, pero uno de los temas que él decía era que la izquierda, o los que hoy se dicen de izquierda, no quieren platicar, debatir con la derecha y pretenden invisibilizar a la derecha, pero además pretenden los de izquierda convencer a los de derecha de una manera totalmente cerrada. Yo convenzo a los de mi círculo y con eso creo que ya convencí a todos. Y él hablaba de la experiencia que fue el plebiscito para la Constitución chilena, el plebiscito que hubo hace unos meses, bueno, casi un año, donde la izquierda chilena sale derrotada en ese plebiscito. Y ellos dicen, es que la izquierda se dirigió a su público cautivo, estudiantes, personas de universidades, pero a la gente de a pie no la supo convencer del tema. Y en cambio la derecha, no que la derecha quiera a la gente, pero la derecha finalmente construye un discurso que convence a los otros. Y esos otros dicen, es que ellos sí me están entendiendo, ellos sí me hablan en el lenguaje que yo quiero que me hablen, tienen la razón, voto por ellos. Y entonces yo le hablaba de ese tema tan llevado y traído, de la clase en sí, la clase para sí, que es un tema de Carlos Marx. Carlos Marx nos narra o nos hace entender que la clase en sí es la clase misma, una clase burguesa, una clase proletaria, pero la clase para sí es cuando el burgués entiende que tiene un grupo de intereses comunes con otros burgueses con los que tal vez se puede pelear, pero que no los va a llevar a destruirse para permitir que los obreros, que los campesinos tomen el poder. De hecho, estaba viendo un programa hace poco, donde se narra la rivalidad entre Wendell Randall Hearst y y Joseph Pulitzer, los grandes titanes del periodismo norteamericano de finales del siglo XIX, primeros días del siglo XX, donde están perdiendo dinero en una batalla sin dar ni pedir cuartel ninguno de los dos para quedarse con la mayoría del pastel. Al final se dan cuenta que no van a poder y en ese momento llevan a cabo un acuerdo donde no se firma nada, donde no se filtra nada, donde nadie sabe nada, donde se reparten al público. Wendell Randall Hearst se va hacia el público popular a vender su periódico a $1, ahí está, mientras que Joseph Pulitzer pues se va a un público más clasista. Y al final esa batalla, comillas, la gana Joseph Pulitzer porque al final de su vida dona $1 millón a la Escuela de Columbia para que se forme una escuela de periodismo y otorguen un premio para los mejores análisis, obras de teatro, crónicas, etcétera, que es el llamado premio Pulitzer. Y en ese sentido, Pulitzer se reconcilia un poco con la ética periodística. Pero a lo que nos lleva es que ellos dos, dándose cuenta que esa rivalidad los iba a destruir, deciden, deciden convenir, y porque así conviene a sus intereses, valga la redundancia. Entonces, pues nos encontramos con ese momento de la clase para sí. Y en cambio, el movimiento obrero, el movimiento de izquierda, no alcanza a tener ese principio, y de ahí de repente escucha el reproche de es que tú eres obrero y estás defendiendo al capital, es traidor a tu clase. No, espérame. Estoy defendiendo a alguien que me está llamando, me está hablando en mi lenguaje y que yo entiendo lo que me está queriendo decir, y tal vez sea falso, pero me está diciendo lo que yo quiero saber. Dicho sea de paso, y pequeño paréntesis ideológico, 89 solicitudes de partido, ya lo comentamos. Dentro de ellos hay uno que es el Renace, Reencuentro Nacional Ciudadano, algo así, que es de nuestro amigo Arturo Montellano, Ortiz de Montellano, pero que nuevamente hacemos la invitación a todos esos institutos políticos en ciernes. Entre estantes está abierto por si quieren platicar de sus posturas. Hasta ahora no nos han respondido, tal vez no ha llegado a todos, pero ahí estamos con todo gusto para aquellos que quieran ser escuchados y platicarle a la gente, aunque sea en este espacio, sobre lo que están buscando. Bueno, pues sin duda alguna será un gusto platicar con ellos, no necesariamente coincidir, pero finalmente de lo que se trata es de que sean escuchados. Y volvemos. Entonces la derecha se ha convertido en un movimiento de rebeldía en contra de ciertos movimientos de izquierda, no porque sea mejor que la izquierda, no porque quiera defender al pueblo de la izquierda, ya me escuché argentino, sino porque tienen intereses propios que defender y obviamente se colocan en un discurso amigable,
accesible, y en esa misma medida se van haciendo pues cercanos o se dicen cercanos a los movimientos de izquierda, y por tal consecuencia pues ya, eh, a ver, ahorita, es que andamos queriendo ver si podemos hacer la sesión aquí para compartirles aquí en el programa el enlace para de nuestro TikTok, para que también los que no lo conozcan puedan acercarse a él. Entonces, la derecha se va convirtiendo en una suerte de ganadora, no porque sea mejor que la izquierda, sino porque se hace más accesible a las personas. Pues parece ser que ya terminó el partido, vamos a ver. El ganador del Super Bowl, las Águilas de Filadelfia, 40-22. No vendieron cara de las derrotas los Kansas City Chiefs, pero por lo menos no los apalearon como todo pintaba que iba a suceder. 40-22 el marcador final. Patrick Mahomes no lo logró, no se convierte en el jugador más valioso. Dos jugadores de las Águilas cumplen años y se convierten en el quinto y sexto jugador que, cumpliendo años el día del Super Bowl, lo ganan. Entran las encuestas. El perdedor, comillas, por sus declaraciones, Donald Trump. Donald Trump decía que él le iba a los Kansas City Chiefs, que porque traían un coreback que, sin duda alguna, pues era un ganador. Entonces, pues ahí está ya el resultado. Los que apostaron a unos o a otros, pues ya pueden ganarla, pueden pasar a cobrar. Entonces, pues ahí está. Pues sí, si este libro de La derecha se volvió rebelde, se inscribe en un movimiento muy interesante donde hay gente como Agustín Lager, Marcos Dam, eh, sobre todo que son de los dos rostros más visibles en este momento de la gente de derecha, que tiene un discurso coherente, lógico y de alguna manera cercano a la gente. Que es una reacción además a ciertos movimientos, el famoso movimiento woke, que está pasando a ser un movimiento, no lo digo yo, lo comentábamos también el día de ayer, que está defendiendo causas, pero que no termina de defender las verdaderas causas. Y daban un ejemplo magnífico. Ya lograron que los centros comerciales sean pet friendly, maravilloso. En teoría, si un animalito en un centro comercial hace una gracia, van a otorgar los medios para que puedan limpiar. Pero si el dueño se hace pato y se va, ¿quién va a limpiar esa gracia del animalito? ¿Quién se va a encargar de limpiar lo que no se alcanza a levantar? Porque si el animalito es una gracia más fuerte, no sólida, de ellos no se están preocupando. Del personal de intendencia que sigue siendo explotado, que sigue ganando poco salario, de ellos no se habla. Estábamos hablando, por supuesto, del movimiento de la el TODES, pero es un movimiento que incluso si tú eres de izquierda, te dices de izquierda, pero no dices TODES, eres un conservador, eres un macho. Y el lenguaje es algo que permite señalar, que permite visibilizar, que permite imponer, pero que no se impone. Y no, a menos que se imponga por la fuerza bruta, como el latín se fue imponiendo en aquellas regiones donde los romanos llegaron, pero en su devenir cotidiano, ni esas imposiciones funcionan. El latín, al final de cuentas, se transforma en otros idiomas, pues por la convivencia con los idiomas locales, y precisamente por eso llegan los llamados idiomas romances, que son el rumano, el francés, el español, el italiano, el portugués, idiomas que están muy cercanos entre sí, que devienen de la misma raíz latina. Y entonces, pues sí que padre que hablemos de todes y pero si no se genera un movimiento más a favor de cosas más reales, pues no termina de funcionar. Buenas noches, buenas noches, eh, mi estimado. Perdón. Caray, caray, aquí lo teníamos. A ver, a ver, a ver. Ajá.
No, pues no quiere. A ver, a ver. Ah, no, pues sí, creo que va a ser de aquí. A ver. Ya lo copiamos, ya lo tenemos aquí y ya lo ponemos aquí también en vivo para que ustedes lo puedan tener. El TikTok de Entre Estantes. Ahí hasta se ve bonito, chulo de bonito, se alcanza a ver nuestro banner de Entre Estantes y pues ahí vamos a estar. Eh, Transmitiendo también tantito, déjense, ya regresamos. Ya saben ustedes que el tema del internet también de repente nos da mucha lata, pero aquí seguimos. Pues es una pena que no nos esté acompañando nuestra invitada, lo habíamos comentado, pero bueno, de repente se complica un poco. Ojalá y pueda en algún momento lograr que ella nos acompañe para que nos hable de su texto, porque es un texto por demás interesante. Pues no. Eh, pero sí estamos aquí. Y bueno, pues finalmente, sí, el tema de los discursos, pues es muy importante. Por eso precisamente quiero platicar más adelante de estos temas políticos, porque en México no hemos hecho un estudio de nuestros textos políticos. Tenemos textos sobre política, tenemos estudios de política, pero esos textos que cumplen ese perfil como El Capital de Carlos Marx, Mi lucha de Adolfo Hitler, porque además son textos, y eso es muy importante, los textos no se manejan desde un punto de vista literario, se manejan desde un punto de vista ideológico en este caso. ¿Por qué en un punto de vista ideológico? Porque con ello yo pretendo justificar. Y por ejemplo, vámonos al primer texto que yo en una lección de textos políticos tendría que revisar para México. Las cartas de relación de Hernán Cortés. Las cartas de relación de Hernán Cortés son de alguna manera la circunstancia notariada del nacimiento de la Nueva España, que es el fin de los imperios mesoamericanos, y eso también es muy claro decirlo, no conquistaron México como nación, conquistaron una serie de estados-nación al estilo griego. Ya lo comentábamos con nuestro amigo Turiel Moctezuma, él puede levantar la ceja, muchos lo van a levantar, pero al final del día, estas guerras internas entre estos estados-nación permiten que los españoles lleguen y a través, por supuesto, de engaños y de mentiras, por ahí hay un texto que también habrá que revisar que se llama Cortés, nuestro primer Maquiavelo, pues logran conquistar México Tenochtitlan y da pie a 300 años de dominación hispánica en México. Las cartas de relación no solamente es el texto por el cual Hernán Cortés está platicándole a Carlos V, al rey Carlos I de España, V de Alemania, qué está pasando en ese día a día, sino que es la justificación a la historia o la, la justificación a posteriori de los actos que se están cometiendo en ese primer momento y que culminan con la conquista de lo que hoy es México, de lo que hoy es la Ciudad de México, la entonces México Tenochtitlan. Y también es cierto recordar que el, que el día 13 de marzo de este 2025 se van a conmemorar los 700 años ya de la fundación de México Tenochtitlan. Y ahí también se manejó el discurso, porque debemos recordar que según la historia es Tlacaelel quien ordena la quema de los viejos códices de los chichimecas que llegaron de Aztlán para crear una nueva historia donde ellos sí llegan de Aztlán, pero llegan enviados por el dios Huitzilopochtli. De hecho, ayer mismo comentábamos en lo que es lo que es Teotihuacán. Teotihuacán es una palabra náhuatl que significa ciudad de dioses, la ciudad de los dioses, pero que ese nombre se lo dan los mismos mexicas cuando vienen en su peregrinación. Y los mexicas adoptan mucho de lo que ven en esa ciudad para después reproducirlo en el Templo Mayor y en su día a día. Y entre otras cosas, ellos se declaran herederos y descendientes de los teotihuacanos. Cuando Teotihuacán, según los estudios, pues es una ciudad de migrantes. En algún momento, los que quedan después de las erupciones del Xitle y del Popocatépetl, se van hacia Teotihuacán. Llegan grupos de Oaxaca y grupos de Veracruz. Entonces se convierte en una ciudad cosmopolita hasta su desaparición. Pero
Esta se da por el año por el año 650 después de Cristo, y en el caso de Tenochtitlan, los chichimecas andan pasando por ahí por el año 1000, o sea, la ciudad ya llevaba más de 200, 300 años abandonada y no encuentran pistas de qué pasó ahí, de por qué se fueron, ¿no? Como ha ocurrido con otras tantas ciudades prehispánicas, como fue en el caso de las ciudades mayas, se quedan abandonadas y bueno, pues dicen que se fue por guerra, que se fue por pestes, que se fue por un cambio climático abrupto, etcétera. Pero de ahí se empieza a construir toda esta circunstancia y eso da origen. Bueno, pues sin duda alguna, ese es uno de los primeros usos del discurso que se da en nuestro México. Lo tenemos que platicar, porque los mexicas, al darle nombre a lo que no tiene nombre, lo comienzan a hacer propio. Y de ahí se queda el discurso de nosotros descendemos de ellos, Huitzilopochtli nos mandó a nosotros para terminar una gran obra, etcétera. Y Hernán Cortés, con las cartas de relación, sigue ese mismo camino. Justifico el porqué. Y bueno, tenemos otros tantos casos donde una obra literaria o un sermón, Fray Servando Teresa de Mier, no busca como meta decir lo que dice, o sea, decir lo que dice es el primer plano del discurso. Lo que viene en el segundo plano y lo que de repente no hemos acabado de estudiar en México es cuál es el fin de ese dicho. ¿Por qué los mexicas destruyen sus códices y reconstruyen la historia? Pues para verse como más poderosos, para ver que su misión fue una misión divina y por consecuencia esa misión divina los va a llevar a la dominación. No es por su gusto nada más, no son unos advenedizos, son unos conquistadores. Y voy a decir algo que para muchos les puede sonar conocido, así que como tarea, ¿no? El dios Huitzilopochtli les dijo a los mexicas: son ustedes mis hijos consentidos y a ustedes daré esta tierra en posesión. Lleguen ahí, donde hay un águila con una serpiente un opal en un islote, que además, si ustedes revisan y no, aquí lo debo tener a la mano, es muy interesante porque miren ustedes, a ver si se alcanza a distinguir. Si ustedes alcanzan a distinguir en este símbolo, vean ustedes, el símbolo, no, eso que está ahí no es una serpiente, es otra cosa. Y este símbolo está en el trono, o en lo que se supone que era el trono de Moctezuma. Entonces, si no es lo que decimos, así que vamos a jugar, si no es lo que decimos que es, entonces, ¿qué es? Y sobre ese entonces, ¿qué es? Puede cambiar mucho de nuestra historia. Dicen por ahí que fueron los sacerdotes católicos, cambio de discurso, quienes pusieron dentro de la historiografía la idea de que lo que los mexicas encontraron era un águila devorando a una serpiente. Y la lógica de esto era que esa serpiente era el diablo y el águila era Dios. Entonces ya nos dan otra visión más cristiana sobre ese acontecimiento, de alguna manera, para lo que también ocurre, que es la sincretización de las religiones. Entonces, eso es el discurso y sobre eso tenemos que platicar y sobre eso vamos a tener que platicar. Pues qué pena, nos llegó nuestra invitada, me habría gustado que llegara para poder platicar un poco más. No vamos a poner más tierra el día de hoy. Los que le íbamos a hablar en plural, lo que les íbamos a los Kansas City Chiefs, pues tendremos que irnos a, a llorar y ahí por ahí perdí una comida, ni modo, pagaré la comida, pero mientras tanto, pues no me restaría más que agradecerles a los que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron aquí, recordarles que seguimos transmitiendo, que estaremos ahí, que seguimos invitando y un aviso de última hora, aunque ya tenemos por ahí algunas noticias, mañana va a haber una serie de manifestaciones en contra de la nueva ley de mercados en la Ciudad de México y bueno, pues espera cortes a la circulación porque van a marchar hacia la Sedeco, que está allá por Avenida Eugenia, entonces pues están pensando en concentrarse desde las 8 de la mañana en varios puntos, entre ellos el Metro Auditorio, la Cavernícola Oriental, Tlalpan. Entonces tomen sus precauciones para que no les vaya a agarrar duro la cosa el día de mañana en estas manifestaciones. Si pueden, no salgan, hagan home office, los que puedan hacerlo, háganlo, porque sí se esperan fuertes manifestaciones el día de mañana. Mientras tanto, no me resta más que agradecerles que nos hayan acompañado esta nochecita de 9 de febrero de 2025. Si nos estás viendo, hermana Marisol Rodríguez, muchas felicidades el día 11, que es tu cumpleaños.
Maestra Guadalupe Sánchez, gracias por acompañarnos. Ahí está el programa y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que los que no lo alcanzaron a ver. Mientras tanto, no me va a restar más que agradecerles muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo, desde el cual nos hayan escuchado. Buenas noches y hasta pronto.